Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, sean todos bienvenidos a la celebración de este 28º domingo del tiempo durante el año. Nos congregamos alrededor del altar del Señor como comunidad de creyentes para pedir su intercesión, pero sobre todo para darle gracias, pues eso significa la palabra Eucaristía. En esta celebración expresamos nuestra gratitud al amor infinito que Dios nos tiene, para que nos impulse a transformar cada día de nuestra vida y nuestra sociedad. Como peregrinos de la esperanza, iniciemos esta Santa Misa. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy estamos en este domingo, 28º del tiempo ordinario. Hoy también aniversario de la dedicación de la Catedral de Encarnación, así es que rezamos por nuestros hermanos, sobre todo por el obispo de Encarnación, solemnidad y fiesta también en esta diócesis. Y también es el día de la Hispanidad. Al iniciar en este domingo nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva. Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Criste, Criste, Criste eleison. Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos inspire y acompañe siempre para que podamos descubrirte en todos y amarte y servirte en cada uno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. El profeta Eliseo mandó un mensajero para que dijera a Naamán, el leproso: ve a bañarte 7 veces en el Jordán. Tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Naamán bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva a donde estaba el hombre de Dios. Al llegar, se presentó delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra a no ser en Jerusalén. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor. Pero Eliseo replicó: por la vida del Señor, a quien sirvo, no aceptaré nada. Naamán le insistió para que aceptara, pero él se negó. Naamán dijo entonces: de acuerdo, pero permite al menos que le den a tu servidor un poco de esta tierra, la carga de 2 mulas, porque tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas.
su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, acuérdate de Jesucristo que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. Esta es la buena noticia que yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso soporto estas pruebas, por amor a los elegidos, a fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Esta doctrina es digna de fe. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos constantes, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Si somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sucedió que, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Al verlos les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Y uno de ellos, cuando se vio limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dando gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los 9? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hermosa la palabra del Señor en este domingo, ¿verdad? Como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro y nos anima. Aquí le tenemos a estos 10 leprosos. En primer lugar, tenemos que entender el número 10 significa siempre lo completo, lo pleno. Y al mismo tiempo te dice que son 10, pero que son leprosos. Plenamente leprosos, pero ¿qué quiere decir el pleno? Porque el leproso quiere decir pecado. El pecado está
simbolizado con la lepra, porque la lepra o caruña te desfigura. Ya no tenés el rostro de Cristo, ese rostro original que el Señor te ha dado. El pecado nos transforma, nos cambia totalmente, queridos amigos, y nos hace diferentes. Y por eso, aquí sucede que mientras Jesús está caminando, este también es otro elemento y este verbo importante, el halaj, un Jesús que va caminando, un Jesús que va hacia Jerusalén y pasa por Samaria y Galilea. Pero es aquí donde le salen al encuentro, ¿verdad? Estos leprosos. Ellos se paran ciertamente desde lejos y aquí es que se ponen a gritar. Queridos amigos, porque el hecho de gritar quiere decir que nosotros estamos teniendo cierta confianza. Tenemos confianza en el Señor, y catúpico, oremongueramía lleva, se ponen a gritar. Queridos amigos, esta actitud del grito desesperado, esta actitud del grito del necesitar la ayuda de Dios, eso es muy importante. Si no, diga tú, ahí la yacuera. Porque Upebe entonces peñan de Yara enseguida, de Ishbe, gran cosa. Cuando ellos le dicen, ten misericordia de nosotros, ñan de Yara enseguida, al verlos, les dijo, directo y temoy, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y eso nomás le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Aquí entran algunos elementos, queridos amigos, porque el sacerdocio, el templo en ese momento estaba significando la misma ley. Entonces la pecuera hanguaisha, tapejoa lleva, hagan su camino hasta el templo, hagan su camino hasta el encuentro con el Señor, hagan su camino hacia el sacerdote, que es el representante justamente de esta purificación. Quiere decir que endereñe comprometéis en areyapota landerape en una forma progresiva para llegar a Dios, para llegar a Dios. Y lo más lindo, queridos amigos, es que en este camino, en este encuentro personal con Jesús y después de ello, cuando ellos obedecen y se ponen a caminar hacia el templo, hacia el sacerdote, entonces dice que quedan curados. Todo proceso, todo aquello que nosotros, queridos amigos, entendemos como gracia de Dios que se nos ofrece para cambiar, se realiza en nuestra vida. Y en ese caminar quedamos limpios de nuestros pecados, de nuestras desidias. Y aquí, uno de ellos, de los que había quedado limpio, que es un samaritano, es el que vuelve a agradecer a Dios. A ver, venían de Yara medio hiposilentos en Diecuera lleva, porque dice, ¿y los otros 9 dónde están? Y además dice que era un extranjero, este samaritano. Así es que, queridos amigos, peñan de Yara y de para que podamos ser sanados por él. Pero a ni que ñande malagradecido de ya que peñan de Yara querer donde para hacer un verdadero camino de conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. Respondemos a cada oración, Padre nuestro, escúchanos. Padre nuestro, escúchanos. Pidamos por el Papa León, quien preside la Santa Iglesia, para que sea animado por la fuerza del Espíritu Santo, oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos.
Recemos también por nuestras autoridades civiles, para que cumplan fiel y honestamente con su compromiso con el pueblo. Oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Intercedemos por los hermanos que sufren en el cuerpo y en el espíritu, para que sientan la presencia de Dios que los libera y fortalece. Oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que esta Eucaristía nos ayude a conseguir la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana. Y así, de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él
Los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti. Mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Te pedimos, Señor, humildemente, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que hemos recibido en alimento, nos comunique en su misma vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita
María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios, de tus manos, enséñame